Jesucristo encontré la paz, alegría y gozo ahora tengo yo. Nada necesito, ya soy feliz, pues todo lo tengo con mi Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta tarde que estamos comenzando nuevamente nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Dios les bendiga y les invitamos a que puedan compartir este programa, ¿cierto?, en esta tarde, y que sean muy bienvenidos a este programa. Así que le damos la bienvenida y comenzamos saludando a nuestro pastor. Que Dios le bendiga. Amén, hermano Tomás, que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por su amor, su misericordia y su bondad que nos da esta oportunidad en esta tarde y este gran privilegio de poder hablar de algo tan grande como es la palabra del Señor. Que me acompaña nuestro hermano Carlos, que el Señor le bendiga. Amén. Aquí estamos, pastores, un nuevo día. Así es. Dado por Dios. Gloria a Dios. Tenemos que estar conscientes que este día fue dado con amor y damos las gracias porque así es. Tenemos que estar contentos, alegres por lo que nos da Dios. Así que un abrazo a la distancia a todos los que están viendo y ojalá que tengamos la paz, la paz en nuestros corazones para ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que contento y más contento por lo que vamos a hacer ahora. Así que amén. Amén. Amén, hermano Carlos. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Carlos en gran manera. Yo estoy contento. Amén. Muy contento. Amén. Gracias al Señor por su amor, su misericordia. Amén. Tuvimos un hermoso día. Ya la temperatura ha subido un poco. Estamos empezando ya a tener más calorcita. Así que damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno para con nosotros. Amén. Amén. Porque en esta hora que el Señor esté bendiciendo, bendiga sus vidas. Le damos la bienvenida en esta tarde para que podamos compartir este programa escudriñando las Escrituras todos juntos en armonía, como decía la enseñanza del jueves pasado, la importancia de estar unidos como pueblo de Dios, aprendiendo cada día de la palabra del Señor. Amén. Bien, vamos a dar inicio entonces a este programa. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor, pedirle al Señor la dirección, hermano Carlos, por lo cual es lo más importante en esta tarde, y que el Señor los acompañe de principio a fin. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. Padre Todopoderoso, soberano, aleluya. En esta tarde, Señor, damos gloria, damos honra, damos alabanza a usted, Señor, el creador de los cielos, de la tierra, de los mares y las fuentes de las aguas. ¿Quién
¿Quién es como usted, Señor? En esta hora queremos exaltar su nombre. Queremos en esta tarde, Señor, ser agradecidos por este día tan maravilloso, Señor. Una oportunidad de vida, una oportunidad, Señor, de misericordia, que se entiende, Señor, para el mundo entero. Damos gracias. Señor, queremos pedirle perdón por nuestras faltas, nuestros errores que cometemos delante de usted, Señor. Que usted los perdone, los restaure en nuestras vidas. Señor, que los ayude cada día a ser mejor, Señor. Queremos en esta tarde hablar de su palabra. Queremos enseñar conforme a su voluntad, Señor, y no la nuestra. Que usted, Señor, los acompañe de principio a fin. Señor, que su compañía es lo más importante en esta tarde. Que usted, Señor, los acompañe, Señor, de principio a fin. Damos gracias. Bendecimos, Señor, a los que están allí, Señor, escuchando este programa, y a los que podrán escucharlo y verlo, Señor, el día de mañana o pasado. No lo sabemos, Señor, pero usted lo sabe. Damos gracias y damos inicio, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga. En esta tarde ya estamos listos, estamos preparados. Allí, usted ahí en su casa, que esté con su cuaderno, con su lápiz, y lo más importante, la Biblia. Ahí al lado suyo, para que podamos juntos compartir y podamos aprender todos juntos, y podamos, lo más importante, hermano Carlos, que podamos crecer espiritualmente. Podamos crecer. ¿Para qué? Para que el Señor haga con nosotros conforme a su voluntad y a su justicia. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a buscar el texto bíblico. Les quiero invitarlos en Isaías capítulo 29, versículo 24. Gloria a Dios. Isaías capítulo 29, versículo 24. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice la poderosa palabra: y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Amén. Gloria a Dios. Este tema tiene como título: el resentimiento, amigo o enemigo. Hermano Carlos, que Dios le bendiga. Espero que estén bien. Hoy día vamos a hablar de un enemigo invisible que no se ve. Normalmente un enemigo se ve más práctico cuando es visible, ¿ya? Pero este enemigo es invisible, no lo vemos, pero sí lo podemos sentir, ¿ya? Y vamos a hablar del resentimiento. Y la pregunta es: ¿amigo o enemigo? Al no perdonar, pasa a ser enemigo, ¿ya? Así es. ¿Ya? O amigo. Y aquí vamos con la introducción que es para la palabra del tema del versículo 24 del texto principal. Amén. Isaías. Dice: y los murmuradores aprenderán doctrina. Esta palabra doctrina, en este contexto, para aclarar, ¿ya? Para que no nos confundamos después. En este contexto significa instrucción, ¿ya? Dios quiere darnos instrucciones, ¿ya? Darnos palabra de lo que debemos hacer, ¿ya? En este contexto, doctrina, ¿ya? Por si acaso. Amén. Ahora, ¿ha escuchado usted, pastor, cuando le dicen cambia tu actitud? Así es. ¿Lo ha escuchado? Así es. Cuando el padre le dice al hijo, cambia tu actitud, no vas a llegar a ningún lado, ¿sí o no? Así es. Las actitudes de la vida son muy difíciles de cambiar porque son hábitos, se vuelven costumbre,
¿Ya? El que miente, ¿qué pasa? Siempre va a mentir. Ya es costumbre mentir. El que fornica, ya es costumbre en este caso, el tener sexo con otra persona antes del matrimonio. Así es. Y esas son las actitudes que tiene cada ser humano. ¿Ya? Ahora, las actitudes es la predisposición ante las situaciones. Y el resentimiento son las consecuencias de no perdonar. Vamos a hablar específicamente de dos situaciones. Amén. Que sale en Efesios 4.2, ¿ya? Amén. Que sale en Efesios 4.2, y vamos a ver después, bueno, Romanos 12. Pero para partir, yo voy a dar un ejemplo, ¿ya? Amén. Desde chiquitito, había un niñito que le daba de comer a su abuelo, ¿ya? Ese niñito crece, ¿ya? Y llegó a la adolescencia, ¿correcto? Ya cuando tenía Amén. sus 12, 15 años, se cabrió de darle comida a esa persona. Fue donde la mamá, yo no le quiero dar más comida porque no lo quiero hacer. Y la mamá le cuenta la verdad. Le dice, hijo, ven para acá. La persona que estaba ahí te salvó la vida en un accidente. Y ese niño tomó conciencia y cambió su actitud hacia la persona que le estaba dando comida. Amén. Así. Ahora, cuando la persona sabe la verdad, comprende. Pero cuando no sabe, no comprende. Amén. Amén. Y ahora vamos a ver este tema. Amén. Sobre Amén. el resentimiento. Así es. Amén. Amén. Vamos a Filipenses, Sí, capítulo Filipenses 4, versículo 2. Amén. Les invito, hermanos queridos, a que podamos empezar. 4:2. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Amén. Vamos a ver un ejemplo de hermandad. Amén. Filipenses, capítulo 4, versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Santique que sean de un mismo sentir en el Señor. Amén. El apóstol Pablo, en esta carta a los filipenses, ve de una situación de discordia. ¿Ya? Cuando aquí dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Mismo sentir en ¿Qué? el Señor. En el Señor. ¿Qué pasaba acá? Lamentablemente no tenían esa comunión ellas dos, porque son hermanas de la fe. ¿Ya? Así es. No estaban en el mismo sentir. ¿Ya? Había discordia, división. ¿Ya? Y esa división, el apóstol Pablo está tratándole, en este caso, dándole solución. ¿Ya? Ahora, lamentablemente, estas dos personas, dos hermanas de la fe, no se llevaban bien. Y eso pasa dentro de la iglesia. Lamentablemente, cuando dos hermanos de la fe no se llevan bien, ¿qué hay? División, División, discordia, discordia. ¿sí o no? Así es. Y cuando yo tengo un altercado con un hermano de la fe y yo no lo quiero perdonar, entra el resentimiento. ¿Ya? Así es. Y el resentimiento me lleva al odio. Porque yo ya no lo veo con ojos de amor. Yo lo veo como mi enemigo. Y ahí nos damos cuenta que
resentimiento me está dominando mi corazón. Y yo no voy a hablar bien Así del es. hermano. Yo creo que todos hemos visto en las conversaciones que uno tiene que lamentablemente pasa esto, por si acaso, pasa que en vez de bendecir, empezamos a hablar mal del hermano. Pero ¿qué pasa? Al no conocer todo el cuadro de la realidad, ¿qué pasa? Pasa que yo veo mi realidad. ¿Ah? Como le contaba la historia con lo de este niño. ¿Ya? Le daba comida a su abuelito, pero no lo hacía con gozo. Pero la mamá le tuvo que contar lo que pasó detrás de él. Y él, al comprender la verdad, lo hizo con amor. ¿Ya? Así es. Amén. Vamos al texto. Amén. Vamos al texto en el mismo libro. Isaías. No, aquí en Filipenses. En Filipenses. Capítulo 2. 2. Vamos Filipenses capítulo 2, del 2 al 4. Esas son Amén. amonestaciones del apóstol Pablo, que no solamente fue en el capítulo 4, constantemente los filipenses tenían ese problema. ¿Ya? Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4 dice: completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Amén. Amén. Aquí lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, en este caso primeramente a los filipenses, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amén. O Así sea, es. primero le dice lo que él siente hacia ellos. Después le Así dice: es. nada hagáis por contienda, ¿ya? O por vanagloria. ¿Por qué lo dice? Porque estaba pasando algo ahí. Así es. El problema del resentimiento que lamentablemente trae como rencilla, trae crítica, trae murmuración. Y eso no debe ser. Imagínense que fuimos llamados, escuche bien, fuimos llamados santos, ¿sí o no? Así es. Santos, ¿ya? Pero lamentablemente, al no comprender el verdadero amor de Dios para mi vida, ocurre esto. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así es. Amén. Y lamentablemente en la iglesia, cuando la persona quiere ser superior, ¿qué pasa? ¿Qué entra? Entra el ego, ¿sí o no? Así es. Pasa, y esa es la triste realidad. Así es. No porque la persona sabe más, tiene que ser más que el hermano nuevo. ¿Ya? En Romanos 15 dice que tenemos que ser de edificación. Amén. Así es. Por eso Amén. nosotros tenemos que comprender el cuadro. Si Dios, ojo, me perdonó en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Borró mis pecados, ¿ya? Demostró su amor conmigo y me sigue perdonando. La pregunta, ¿por qué yo no soy así con mis hermanos? Buena pregunta. Incluso Sí, amén. con nuestros enemigos. Mayormente. Mayormente, ¿por qué Así no es. podemos perdonar o amar a esa persona que tuvo la misma condición mía? Si ese es el problema, cuando el cristiano no comprende
el cuadro completo que es el perdón, no comprende en este caso, la realidad. Amén. Así es. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los... De los otros. Correcto, de los otros. Así es, Señor. Uno siempre, mire, siempre digo eso, si Dios ya bajó, murió, resucitó y me perdonó, ¿por qué nosotros no podemos agachar o bajar nuestro ego o nuestra arrogancia? Así es. Él se despojó, pero no como Dios, ¿ya? Se despojó para venir a nosotros. Imagínense, a Así nosotros. ¿Quiénes somos para que Dios desde el cielo bajara acá a la tierra para darnos salvación? Y nosotros muchas veces en la Señor. iglesia no somos como Él. Porque siempre yo me hago esta pregunta, ¿pero qué pasa? ¿No comprenderán que lo que hizo Dios fue por amor? Amén. Así es. Ese es el problema que está. Así que del mismo libro, Filipenses, Amén. en Filipenses el capítulo mismo 2, capítulo 2, 14 y 16. Amén. Dice así, haced Amén. todo sin murmuraciones y contienda. De nuevo habla, ¿por qué? Porque lamentablemente los filipenses, miren, los filipenses que eran fieles, pero lo malo que caían de la contienda, en la murmuración, en la queja, dice, Así es. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Así es. Y el 16. Asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Se da cuenta, no? Ese es el problema. Y lamentablemente, ¿qué pasa cuando la persona anda con ese odio, con esa ira, con ese enojo? ¿Qué afecta nuestro testimonio? Así es. Amén. Y esa que la palabra típica, yo voy a decir eso con toda responsabilidad. Y el mundo habla así. Para eso van A la iglesia. a la iglesia. Para eso se congregan. Y lamentablemente no nos damos cuenta que lamentablemente nuestro testimonio ya no es bueno. Ya no resplandece la luz. ¿Por qué? Por no perdonar. Por Así no es. estar unido. Por Así no es. querer. Mire, yo sé que no vamos a tener el mismo pensamiento. Pero tenemos que sentir el mismo amor. Amén. Así es. Hay hermanos que tenemos que tenerle paciencia, pero yo me debo preguntar, ¿cuánta paciencia me tuvo Dios conmigo? ¿Sí o no? Así es. Amén. Es el problema, que cuando no sabemos la verdad completa, hacemos las cosas por hacerlas, por compromiso. Es como, mire, voy a hablar un tema ya más delicado. Cuando la persona dice, no me quiero ir a congregar, no quiero ir hoy día. ¿Sabe lo que pasa ahí? Si supiera todo lo que Cristo hizo, Así es. Amén. ¿tendría ese pensamiento? No lo tendría, pues. No. Si realmente, si este cristiano supiera todo lo que tuvo que pasar Cristo, ¿qué tiene que hacer él? Ir a congregarse. Así es. Pero esas personas cuando dicen, no, ¿para qué voy a ir?
¿Se da cuenta, no? Se pierde que el enfoque, andan así andan como, no sé, desganados, y lamentablemente son llevados por vientos que no son buenos. Así es. Amén. Amén. Hermano Carlos, segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del resentimiento? Ya. Vamos a ver Proverbios. Amén. Pues vamos a Proverbios 10. Proverbios 10, 12. Ya. 10, 12, 11. Proverbios 10, 12. Amén. Amén. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Más claro, ¿a dónde? ¿Por qué hay discusión? ¿Por qué hay discordia? ¿Por qué hay queja? ¿Por qué hay murmuración? ¿Sabe por qué o no? Porque hay odio. Y sabemos que el odio y el amor no son compatibles. No son dos cosas que pueden estar juntos. ¿Ya? O sea, odiamos completamente o amamos completamente. Así es. Y aquí claramente dice, el odio despierta rencilla, despierta nuestra inclinación a nuestra vieja manera de ser, de andar con los cagüines, que anda murmurando, que anda diciendo cosas que no son, y por no conversar el tema, pues. Si ese es el problema, despierta rencilla, pero ojo, dice, pero el amor. De aquí vemos que el odio y el amor son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Pero dice, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. Cuando yo soporto a mi hermano como es, yo tengo que comprender que Dios me soporta y tiene paciencia. Así es. ¿Por qué no lo puedo hacer con mi hermano de la fe o con mi enemigo? Si Amén. Anteriormente yo era enemigo de Dios. Amén, así Y es. eso es lo que el cristiano tiene que comprender. ¿Se da cuenta, no? Son cosas básicas, son cosas que no todos tienen el ¿cómo se puede decir? El mismo crecimiento. Hay algunos que no tienen paciencia. ¿Sí o no? Así es. Hay algunos que son débiles, pero el que sea fuerte ayude en al este débil. caso. Sí, pues. Amén. Si yo tengo paciencia, yo debo dar consejo al que no tiene paciencia. Tenemos que ser de bendición. Amén. Pero así si no es. perdonamos, si no tenemos paciencia con nuestros hermanos de la fe, yo me pregunto, ¿cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros? Amén, así es. Gracias, Señor. Amén. El otro texto, Mateo. Mateo. Vamos a Mateo 6, 14 y 15. Amén. Mateo 6, 14 y 15. 6, 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. O sea, si yo no perdono a mi hermano de la fe, o a mi enemigo, o a esa persona que no es cristiana, ¿qué pasa? Aunque esté toda la noche clamando por perdón, Dios no me va a perdonar. Así es, así. Y eso es lo que debemos comprender. ¿Es fácil pedir perdón a Dios, sí o no? Así es.
Sí. Es fácil, porque usted llega, está aquí en su camita y le dice, Padre Celestial, le pido perdón porque he hecho lo malo. Se levanta, despierta al otro día y ve a esa persona que lo critica, que lo anda pelando, y yo digo, vaya y pídale perdón. No, pero es que cuesta, no, pero es que por todo lo que me hizo. ¿Se da cuenta, no? Ese es el problema. Nos cuesta perdonar cara a cara con el hermano. Ser honesto. ¿Se da cuenta? Es más difícil perdonar, pero cuando hay amor, no es difícil. Porque yo sé que Dios me perdona todos los días. Y Él lo hace por amor. Así es. Y Él me da el amor suficiente para perdonar. Así que si yo no perdono, no tengo el perdón de Dios. Así es. Amén. Amén. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 del 31 al 32. Aquí mismo está. Efesios capítulo 4 del 31 al 32. 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús. Amén. O sea, ¿cuál es la comparación que hace que el apóstol Pablo? Primero, dice, quítense de vosotros toda amargura. Oiga, yo creo que estar conversando con una persona amargada, yo creo que es la conversación más triste. Así es. Puros pensamientos negativos, Totalmente, sí. que no me salió esto, es que la vida es injusta, y no sé, que los problemas de la vida. Y uno, al escuchar ese tipo de conversación con esa persona, yo creo que a nadie le da las ganas de estar con esa persona, po. Amargura, ¿ya? Así es. Enojo. Yo creo que, a ver, voy a hablar algo no personal, pero convivir con una persona que esté o que viva enojada todo el día, yo creo que a nadie le gustaría. ¿Sí o no? Así es. Amén. A nadie. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, pregunta mía, ¿estos son frutos del Espíritu? No. Son frutos de la carne. Así es. El enojo, que la ira, es que yo soy así, y si tú me conociste así, si te gusta, te gusta. No, pare. Debemos cambiar esa actitud. Amén. Es fácil decir, así soy yo. Sí, sí está bien, pero se hace un bien con todo esto, el enojo, la ira. No, pues. Así es, Señor. Imagínense que el resentimiento llama al odio. Y el odio llama a la ira. Y así, pues. Y así dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y aquí viene la analogía que me gusta y que debemos comprender todos. Así es. Amén. Todos, aunque le hayan hecho lo más malo de este mundo, aunque lo han pisoteado, pero todos los días, si no tenemos esa actitud que tuvo Cristo con nosotros, lamentablemente, así es, Señor. Amén. lamentablemente vivimos una vida engañada, porque dice, como Dios también os perdonó a vosotros Así es, en Señor. Cristo. Gracias, Señor. Amén. Yo creo que esa persona, ojalá que la iglesia
comprenda. Vamos a tener contiendas, discusiones, sí, vamos a tener, pero ojalá llegar a un diálogo. Amén. ¿Sí o no? Así es, amén. ¿Qué es mejor, conversar un tema o yo andar murmurando de esa persona? ¿Qué es mejor? Es como en un matrimonio, pues, cuando Así es, Señor. el esposo se enoja con la esposa, que la esposa se enoja con el esposo, que tú soy así, que allá, y empieza la discusión, que las palabrotas, que el grito, y no te acordáis ¿Por qué no conversamos los temas? ¿Por qué Así no es. decirle, venga hermano, sabe que me pasó esto? Y lo que no me gustó de usted, en lo personal, si estoy bien o mal, véalo. Y el otro hermano dice, ¿sabe qué? En todo caso, pastor, ¿sabe qué? Tiene razón usted. ¿Sabe qué? Yo estuve mal. ¿Tanto cuesta decir yo fui? ¿O tanto cuesta decir el otro hermano, ¿sabe qué? Tiene toda la razón. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me le pasó la mano con usted? ¿Tanto nos cuesta? ¿Sí o no? ¿Tanto cuesta ser honesto? Gloria a Dios. Si es el problema, ser honesto. Si Amén. yo tengo un problema, si en lo posible, dice la palabra, si yo tengo un problema con alguien, no solamente con mi vecino, con un familiar, con un hermano, es conversar el tema, pero no guardarse ese pensamiento, porque yo cuando me guardo esa ira, algún día me la tengo que manifestar en Así es. actos. Cuando lo vea le voy a dar, le voy a sacar todos los dientes. ¿Y la gente cómo los mira? ¿Y para eso vaya a la iglesia? Si esa es la verdad. Esa es la verdad. Y Dios no quiere eso. Dios nos llama a estar unidos. Amén. Así es. En las buenas y en las malas. Así es. Amén. 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 Vamos a Mateo Amén. 5, 23 y 24. Mateo, capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 5, del 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Wow. Ahora, no significa que la ofrenda no tenga... A ver, más que el dar, que no es malo, ¿ya? De aquí dice claramente, si yo tengo un problema con alguien, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice aquí? Reconcíliate. Amén. Así es. Yo puedo dar todo lo que quiera. O la persona puede dar una ofrenda millonaria si quiere, pero si tiene un problema y si no ha perdonado a ese hermano, no es de No bendición. puede ofrendar. O sea, más que no dar, Dios no lo ve agradable porque no lo da con amor. ¿Por qué? Porque como Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, Así es es. fácil tapar o aparentar una falsa misericordia, ¿sí o no? Así es. ¿Sí o no? Yo doy. Pero está bien, pero Dios ve más allá. Amén. Así es. Pero si yo sé que voy a dar y me recuerdo que tengo un problema con un hermano, ojo, de aquí dije, dice que en el 24, deja allí tu ofrenda. No dice que la guarde,
Por si acaso. Por si acaso, ya para que no se confundan algunos. Que claro, Que dejen, sí, porque algunos, ya como, y si yo estoy enojado con mi hermano, no sé, yo no, dice aquí que, no sé, yo no puedo dar. No, no, no. Versículo 21, deja allí tu ofrenda delante del altar. ¿Qué significa? Lo que va a dar uno, déjelo ahí. ¿Por qué? No significa que el dar no sea importante, sino que Dios ve el corazón. amén, así ¿Ya? es. Dice, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Así es. Reconcíliate. Unir dos cosas que estaban separadas. Mire, mi hermano y yo, por una discusión, por un tema, es que no creo esto, es que usted así, ¡pum! Hay una separación. Y la reconciliación significa es conversar. ¿Sabe, hermano? Disculpe, fui yo. Y un buen abrazo. Así es. ¿Sabe, hermano? Le pido perdón. Lo perdono. ¿Sí o no? Y dice que ahí uno tiene que ofrendar. ¿Se da Amén, cuenta, no? amén. Incluso hasta la ofrenda tiene como esa condición. ¿Cómo se puede decir? Amén, así es. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Después de Filipenses, parece. 3:13. Aquí. Eso es lo que me gusta, que estas palabras son del apóstol Pablo para nuestro crecimiento. Amén. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses. Perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sí, amén. 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Más claro que el agua. O sea, si Cristo me perdonó, pagó un precio muy alto Amén, así es. para traer, escuche bien, reconciliación entre el hombre a Dios, ¿cuánto más debo hacer yo? Amén, así es. No significa que puedo superar lo que Cristo hizo en la cruz, no, pero el nivel de madurez claramente denota que, mire, soportándonos unos a otros. Así es. Soportándonos. Hay personas que llegan al Evangelio a los 50 años. Romanos 5:10 dice que antes de conocer a Cristo, que somos enemigos de Dios. Así es. O sea que esa persona que llega a los pies de Cristo teniendo 50 años, Dios tuvo que soportarlo 50 años. Así es. ¿Cuánto más a nosotros nos queda? Amén, No, así es. de repente, no sé, una mirada, un mal comentario, que me retaron, que no me hablan, que no me llaman. Y ahí quedan, po. ¿Fue Cristo así con nosotros? No fue, po. No. ¿Se da cuenta, no? Tenemos que comprender el cuadro completo del perdón. Primeramente, el perdón de Dios hacia mí. Amén. Y así cuando es. yo comprendo el perdón de Dios y el amor de Dios hacia mí, yo puedo comprender que el hermano también necesita perdón y es perdonado. Y yo tengo que soportarlo. Mire, ojo, yo no digo soportarlo con sus mañas. ¿Ya? No que el hermano se aproveche. No, no, no. Son dos cosas muy distintas. Y dice, y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, mire, la queja. ¿Se da cuenta, no? Así es. La Amén. queja. Ya viene de nuevo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Si Cristo me perdona, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonar. ¿Se da cuenta, Así no? es. Amén.
Aleluya. Amén. Veamos Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Efesios capítulo 4, 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en que aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. ¿Qué pasa cuando yo no crezco espiritualmente? Así es. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo no maduro en el tiempo? Dice la palabra, para que ya no seáis niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir eso? Es como el viento, ¿ya? Significa que mire, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando yo no soy maduro o cuando no tengo un buen crecimiento, yo vengo a ser como una hoja en el suelo que llega un viento, la mueve para allá, llega otro viento, la mueve para acá. ¿Se da cuenta, no? Frágil. Frágil. Amén. Dice, amén. Por estratagemas de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Es un sinónimo de engañar, astucia. ¿Ya? Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué el hermano cae en error? ¿Por qué el hermano, no, es que yo creo esto, no, es que yo creo lo otro, es que yo pienso esto? Y al no tener sus convicciones claras, es que hoy día cree eso, al otro día cree otra cosa, al otro día ya no cree lo que ya creía en el primer día, sino que cree otra cosa. ¿Se da cuenta, no? Y lamentablemente la inmadurez, ¿a qué me lleva? Escucho algo, es verdad. Escucho lo otro, también es verdad. No, esto es falso. ¿Se da cuenta, no? Amén. Aquí dice, y el 15, sino que siguiendo la verdad, que dice, en amor, antes que podamos crecer en Cristo, si no hay amor, no hay crecimiento. Así es. ¿Ya? Amén. Y ahí dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Amén. Así Cristo es el blanco perfecto. Amén. Si uno estudia la vida de Cristo, ¿qué pasa? Ahí uno se compara, pues. Yo creo que ya hablamos de la vida de Cristo, cuando todo lo que pasó, no tuvo casa, sí. Amén. Nació en un lugar no muy apto, no tuvo los privilegios que nosotros tenemos. O sea, si como cristianos nos gusta comparar, comparémonos con Cristo. Amén. Así es. Y ahí yo creo que nos baja toda esa arrogancia de decir, yo no he hecho nada. ¿Se da cuenta, no? Amén. Amén. Así es, hermano Carlos. Gloria a Dios. Vamos a pasar a la pregunta número 3. ¿Qué significa, hermano Carlos? ¿Qué significado tiene, ¿Qué significado tiene Romanos 12, 17 y 18? Vamos a verlo. Amén. Romanos 12, 17 y 18. Estos textos me gustan porque
hablan de, mire, Romanos 12, hablan de los deberes cristianos. 12, 17, Un deber. 18. ¿Qué significa? Yo tengo un deber como padre. Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad es mía. ¿Sí o no? Así es. Es mi responsabilidad. ¿Ya? 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Vamos por partes. ¿Qué dice que el apóstol Pablo? Aquí, en pocas palabras, nos da vuelta. A ver, ¿cómo le explico? La lógica, ¿qué me dice? Ojo por ojo. ¿Sí o no? Y diente Así por es. diente. ¿Sí o no? Si tú me la hiciste, me la pagáis. ¿O no? Si tú me pegaste un combo, yo te debo pegar un combo también. ¿Sí o no? Pero aquí que el apóstol Pablo, imagínense que este lápiz es la lógica. ¿Ya? El apóstol Pablo gira, da vuelta, invierte la lógica que para el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón no comprende. Por eso el Así es, mundo Señor. no comprende estas palabras, no comprende lo que es perdonar, el amor, no lo comprende porque la lógica es ojo por ojo, diente por diente. Pero que el apóstol Pablo invierte los papeles y Amén. escuche Así bien. es. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Pregúntame, ¿debo vengar yo como cristiano? ¿Debo tener rencor, resentimiento con un hermano, con un vecino, con un familiar? No. ¿Pero por qué lo hay? Si es el problema, ¿por qué lo hay aún? Hay iglesias que se destruyen no porque el mundo ha intervenido. ¿Sabe lo que pasa, no? Hay tanta división, hay tanta contienda que hay iglesia que se divide. Así es. He visto varias que estuvieron en su tiempo, 3 años, 5 años funcionando y ya no hay nada más. Pero aquí hacían culto, sí, pero es que ya no hacen. ¿Por qué? Porque fue tanto los pleitos que la mejor solución, ¿sabes qué más? Cada uno va a su lado, yo hago mi culto y yo voy a hacer mi otro culto. Yo voy a hacer, no sé, lo que yo creo, ya. Y cada uno toma su camino. ¿Y cómo se ve eso? ¿Se ve bien ante el mundo? No se ve bien. Po. Se ve mal. Todo lo contrario, tenemos que estar juntos. Amén. Así es. Amén. Dice, Amén. procurad Dios. lo bueno delante de todos los hombres. Amén. Cuando dice procurad lo bueno es negarme lo que soy. Si siento rabia con alguien que me ha hecho daño, ¿qué tengo que hacer? Tener la paciencia y decir, no me debo vengar de esa persona. Así es. Porque Dios me tiene paciencia, me perdona todos los días. Yo, delante de Dios, si soy realmente honesto, ¿yo qué digo? ¿Sabe, hermano? Yo sé que fue culpa mía. Por eso digo yo, cuesta tanto ser honesto o conversar un tema. Hermano, puedo conversar un tema con usted porque sabe que necesito y ¿por qué? ¿Por qué no se puede? Eso es lo que pasa, lamentablemente. Así es. ¿Ya? Amén. Y el versículo, vamos a primera de Tesalonicenses, Amén. 5:15. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Los estaría guiando 3 versículos Sí. bíblicos. Nada. Hermano Carlos, Sí. a los hermanos que están ahí. Primera de Tesalonicenses 5, 15. Primera de Tesalonicenses 5, 15. Aquí está. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para otros
y para con todos. Y para con todos. Eso todos, ¿qué significa? Vecinos, familiares, compañeros de trabajo. Así es, Señor. Oiga, cuesta vivir tranquilo. Cuesta perdonar. Cuesta tener paciencia. Cuesta. ¿Se da cuenta, no? Así es, Señor. Ese es el vivir del cristiano. Amén. No paguemos mal por mal. Si a mí me hacen algo, ojo, no tengo que responder de la misma forma. Entendamos. Así es. Ay, que el hermano que habló mal de mí, yo voy a hablar también mal. ¿Quién está gobernando en esa persona? Así Y usted es. no me puede decir eso porque usted quién es. Eso se llama soberbia. Conversemos el tema. Así No es. tengo ningún Amén. problema. Conversemos el tema. Usted pone sus argumentos, yo pongo los míos. Y si hay un diálogo, mire, cuando hay un diálogo, hay un acuerdo. Amén. Cuando hay contienda, no se llega a nada. Amén. Amén. Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, 12 y 13. Primera de Corintios. Amén. Mano Carlos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Ya? Sí. Primera de Corintios 4:12. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen. ¿Y qué dice? Y bendecimos. Oh, qué palabra Amén. maravillosa. Amén, amén. Nos maldicen y... ¿Qué dice? Y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Es el pensamiento del cristiano. Si yo tengo persecución, si yo estoy pasando alguna prueba, ¿qué tengo que hacer? Soportar. ¡Oh! Soportar. Si alguien nos maldice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bendecir. ¡Ay, pero Amén. cómo! Por eso la gente muchas veces cuando se le predica como debiera ser, le cuesta llegar a Cristo. El 13, ¿sí o no? Nos Amén. difaman y rogamos. ¿Cuántas veces ha clamado por ese compañero de trabajo que lo critica? O por esa persona que tanto mal habla. Así es, Señor. Amén. Amén. Dice, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Escuche bien. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos maldicen? Tenemos que ser de bendición. Amén. Yo creo que si usted está pasando por una prueba o por un enojo, por un conflicto, lo primero que tiene que hacer, levantarse y llévele algo rico a esa persona que le hace tanto daño. ¿Qué me diría usted? ¿Está loco usted? Po? ¿Sí o no? Está loco. Pero la palabra, ¿qué me dice? Amén. Amén. Y por último, Proverbios. Amén. Último versículo bíblico. Sí, Proverbios, capítulo 20, versículo 22. Oye, me le pierde. Ahí está. Lo gané, hermano Carlos. Lo gané. Proverbios, capítulo 20, versículo 22. 20. Acá está. 20, 22. Dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Amén. Amén. No digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. No hagamos nuestra propia justicia con nuestras manos, porque muchas veces se nos pasa la cuenta con esa justicia o es muy poca. ¿Ya? Mire, yo voy a decir algo que me hago responsable. No somos Dios para vengarnos de las personas.
Dios nos llama a ser de bendición, Amén. orar por nuestros enemigos, Así es, Señor. Amén. y a los que nos difaman tenemos que ser de edificación. Edificación, bendición. O sea, la lógica para el mundo llega aquí el apóstol Pablo y me la da vuelta. Y cuando yo comprendo que Dios es así conmigo todos los días, yo no digo que nosotros maldecimos a Dios, ¿ya? Sino que si el hermano no perdona, ¿cuántas veces yo tuve, cuánto tiempo tuve yo estando mal y Dios me soportó? Y cuando llego a Cristo, Él me perdonó. ¿Se da cuenta? Y para terminar, Amén, así es, Señor. comprendamos que si realmente estamos unidos, tiene que ser en amor. Amén. No sacamos nada con estar llenos de contienda, llenos de pleito, llenos de orgullo, de resentimiento. ¿Qué sacamos así? Así es. ¿Sacamos algo? ¿Cómo nos ve la gente? Lo ve mal, po. Así es. Pero ¿qué pasaría cuando usted y yo y todos los que están viendo somos como lo que Dios quiere? Perdonamos, tenemos paciencia, soportamos, somos honestos. ¿Qué dice? El mundo constantemente ve puro engaño, ¿sí o no? Corrupción, pero cuando ve todo lo contrario, ¿qué dice el mundo? Así es, Tú eres Señor. diferente. Y eso es lo que tiene que decir el mundo de nosotros. Este hombre tiene paciencia. ¿Cómo podéis soportar a alguien? Yo le digo, ¿sabe por qué soporto a esa persona? Porque a mí me soporta todos los días. Yo tengo paciencia con esa Señor. persona Amén. porque me tienen paciencia. Yo perdono, ¿sabe? Porque yo la perdoné, pero el daño que le hizo, ¿sabe? Porque yo tengo que perdonarla, porque si yo no perdono, Dios no me perdona. Y cuando usted comprende la realidad del verdadero perdón, nosotros vivimos tranquilos. ¿Cuántos cristianos viven mal? Así es. Amén. Tenemos que estar unidos ahora más que nunca. Amén. Así Ya es. basta de los pleitos, basta de que yo quiero ser más, es que yo, no, es que como yo tengo, no sé, un puesto, un rango, no. Lo primordial es el amor, ¿sí o no? Amén. Usted Así es. un día predicó en, me parece, Primera de Corintios 13:13. Amén. Está la esperanza, el gozo, pero lo primero, Es el amor. si no tenemos amor, no somos nada. Así es. Amén. Amén. Qué buena enseñanza en esta hora pudimos recibir. De tener nuestro corazoncito, nuestro corazón sano, Sí. nuestra vida cristiana, perdonando, amando. Creo que lo más importante de un cristiano es poder vivir esta vida cristiana y hacerlo en amor, en perdón, así como el gran ejemplo que usted pone, hermano Carlos. Creo que muchas veces para un cristiano, al no conocer a nuestro Salvador Jesucristo, mediante los evangelios, Correcto. Mateo, Marco, Lucas y Juan, por lo cual cuando leímos, escudriñamos y vamos conociendo cómo es nuestro Señor, Es lo que tuvo que pasar. en lo que Él tuvo que pasar, en lo que Él tuvo que vivir. Cuando uno conoce esto tan importante, uno puede lograr perdonar, Correcto. Amén. amar, Amén. porque uno se pone en el lugar del Señor, Correcto. de lo que Él hizo por nosotros, Por nosotros. por lo que Él vino a hacer, su propósito, y también haberlos perdonado y habernos amado. Y qué más nos queda a nosotros, hermano Carlos, que es perdonar, que es amar, Querernos.
Porque Él es nuestro ejemplo. Amén. Él es nuestro mayor ejemplo que podemos tener, en que si Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. Amén. Y llegar a una estatura entendiendo que esto no es porque si yo lo quiero hacer o no lo quiero hacer. Es necesario, es un deber hacerlo para nuestro crecimiento como Correcto. hijos de Dios. Amén. Eso es lo importante. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que lograr entender. Amén. Para nuestro crecimiento espiritual, que debemos hacer en aprender a perdonar, aprender a amar, ser hijo de Dios, realmente ser hijo de Dios como el Señor así lo quiere. Amén. Hermano Carlos. Amén. Bueno, todo esto es para que comprendamos que nosotros tenemos que cambiar esa actitud que son naturales nuestras y vernos como fue Cristo. Si la mejor comparación de un cristiano es la vida de Cristo y mi vida, y ahí uno llega a una palabra: no he hecho nada, aunque he hecho todo o algo comparado con Él o lo que tengo que hacer, no he hecho nada. Mientras que usted estaba dando a conocer, me acordaba yo de un texto bíblico que hay que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo siempre lo estoy diciendo, que para decir esas palabras tenemos que ser como Cristo. Y cuando miramos a Cristo, vemos a un Señor perdonador, pero y que aún los sigue perdonando. Aún nos sigue perdonando. Aún los perdonó antes y aún sigue teniendo con nosotros paciencia, porque cada día que pasa vamos conociéndolo más a Él. Amén. Y a la vez más lo vamos sintiendo delante de Él imperfecto. Correcto. Él es el perfecto. Él es el perfecto. El perfecto es nuestro ejemplo a seguir, pero es muy importante que un cristiano aprenda a perdonar. Amén. Y aprenda a amar. Amén. Que el Señor lo esté bendiciendo en esta hora. Yo les aconsejo, si hay algo en su corazón, si hay algo en su vida que usted tenga con un hermano, un vecino, o un amigo, o un familiar, yo le recomiendo que se reconcilie. Y eso es lo más importante que debemos nosotros hacer: aprender a perdonar y aprender a amar, para que así podamos vivir una vida tranquila, en paz, delante del Señor y también delante de los demás. Si un día quizá usted lo ofendieron, quizá estaba en el Evangelio, a lo mejor lo ofendieron, alguien lo ofendió y usted no lo quiso perdonar, y en ese pasar usted dejó de seguir al Señor en el Evangelio. Yo quiero decirle en esta hora que usted lo que tiene que hacer es perdonarlo y dejarlo al Señor, porque el Señor es el que hace lo mejor de lo mejor. Amén. Y que usted se pueda levantar en esta tarde en el nombre del Señor, y que pueda perdonar y que pueda amar, porque esto es lo que hemos aprendido en esta tarde junto a nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Tomás y todos aquellos que están viendo este programa el día de hoy. Y que lo más importante, hermano Carlos, para un cristiano, es vivir esta vida y ser reales y ser cristianos reales en todo lugar a donde vamos. Es lo más importante que podamos hacer. Amén. Vamos a orar al Señor, a pedirle al Señor misericordia y que perdone nuestras faltas, nuestros errores, y que Él pueda
restaurar y pueda sanar nuestro corazón cada día más. Oh buen Dios, Señor Todopoderoso, aquí estamos delante de usted, Señor, porque nada podemos ocultarle a usted, Señor, ya que usted, Señor, conoce nuestros pensamientos, usted conoce nuestro corazón, usted conoce todo nuestro ser. Y nada, Señor, podemos ocultarle a usted, Señor. En esta tarde, Señor, hemos aprendido algo muy importante, Señor, para la edificación de nuestras vidas, Señor. Viendo, por ejemplo, lo que usted hizo, Señor, lo que usted nos enseñó y lo que usted quiere que nosotros entendamos, Señor, a vivir esta vida cristiana aquí en la tierra. Señor, en esta hora, Señor, le pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Y que usted, Señor, cada día nos enseñe más y más a amar y a perdonar a nuestros adversarios, aquellos, Señor, que se levantan en contra de nosotros, Señor. Los entregamos en sus manos en este momento, Señor. Y los perdonamos, Señor, a todos aquellos que nos ofenden, Señor. En sus manos los presentamos, Señor, para que usted, Señor, en su misericordia, en su paciencia, Señor, y que a nosotros, Señor, los fortalezca y los dé fuerza para poder seguir adelante como sus hijos. Damos gracias, rogamos su bendición y su fuerza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a escuchar una alabanza, hermano Carlos, hermano Tomás, para que estemos saludando a nuestros hermanos, a quienes estuvieron hoy día compartiendo con nosotros y quien verán el programa después. Que el Señor los bendiga. Examíname y ve lo que hay en mí. Cambia lo que tengas que cambiar. Yo quiero estar sujeto solo a ti y seré conforme a tu voluntad. Examíname y ve lo que hay en mí. Cambia lo que tengas que cambiar. Yo quiero estar sujeto solo a ti y seré conforme a tu voluntad. Fluye en mí, Espíritu de Dios. Fluye en mí, mi fiel consolador. Fluye en mí, transfórmame a la imagen de Jesús. Fluye en mí, Espíritu de Dios. Fluye en mí, Espíritu de Dios. Fluye en mí, mi fiel consolador. Fluye en mí, transfórmame a la imagen de Jesús. Fluye en mí. Conforme a tu voluntad. Fluye en mí, Espíritu de Dios. Fluye en mí,
Dios les bendiga a cada persona, amigo, hermano de la iglesia que está viendo en esta tarde. Damos gracias a Dios por un nuevo capítulo que estamos teniendo. Y hoy día tuvimos como título el resentimiento, amigo o enemigo. Estuvo en Isaías 29, versículo 24. Amén. Amén, así es. Para que Señor. puedan anotarlo nuevamente o pueden ver los comentarios de esta enseñanza bíblica. Así es. Bueno, leemos algunos comentarios. Tenemos una pregunta por acá. Una pregunta. Nos llegó una pregunta. Una pregunta, hermano Carlos. Amén. Ahí está. Ahí está. Estaba en off el hermano Carlos, pero ya ahí está al aire. Bueno, pasamos a leer, ¿cierto? Dice, nuestra Amén. hermana Nastia aquí nos mandó un mensaje. Una pregunta para aclarar a aquellos que no conocen a Dios o que están recién conociéndole. Dice la pregunta, ¿cómo podemos evitar sentir resentimiento? ¿Cómo ayudar a una persona con resentimiento? Hermano Carlos. Amén. Figueroa. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos evitar sentir resentimiento? ¿Ya? Para un nuevo, en este caso para los que llevan poco tiempo, ¿ya? Es, mire, para que tengamos solución, siempre tiene que haber un diálogo, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos evitar sentir resentimiento? Primeramente, debo conversar yo con Dios por lo que estoy pasando, ¿sí o no? Amén. En Filipenses 4:6, ¿qué dice? Así es. No estéis que no estemos afanados, sino que sean Afanoso. conocidas vuestras peticiones. Nuestra petición. Primeramente, para el que recién está conociendo a Cristo, se le debe enseñar que tiene que tener comunión con Cristo, ¿ya? Y ahí Dios le dé la fortaleza, ¿ya? Para enfrentar ¿qué? La situación que está pasando, ¿ya? Ese es como el primer punto, pero personal. Cuando llega la persona nueva, se le debe enseñar que tiene que tener esa comunión con Cristo, ¿ya? Amén. Y que todas vuestras peticiones sean conocidas, buenas o malas. De ahí el paso que debe seguir es conversar con la persona por el daño, en este caso que está haciendo, ¿sí o no? La persona que le está haciendo daño versus yo. Tiene que haber una conversación y llegar a un acuerdo, ¿ya? Así es. Eso es lo que tenemos que tener todos nosotros, recién o nuevecito, y el que lleva más tiempo. Primeramente, decirle, Padre Celestial, siento esto, pienso esto y me está pasando esto. Y de ahí debo ir con el hermano que yo tengo ese problema, porque el resentimiento no nace solo, nace bajo de una situación desagradable para mí, en una discusión, en una conversación, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿cómo ayudar a una persona con resentimiento? La única persona que puede ayudar a esa persona es una persona que ya ha pasado el proceso y ya ha perdonado. Amén. Así es. Obviamente que a través de la palabra, dándole consejo, y esa persona tiene que haber ya pasado por esa, ¿cómo se puede decir? Prueba, situación, y ya ha pasado ya el resentimiento. No puede dar un consejo o ayudar a alguien si no ha pasado la prueba. Si yo tuve resentimiento con un hermano y yo fui para allá, conversé el tema
lo perdoné, él me perdonó, ¿ya? Recién puedo yo ser de bendición. Obviamente que se complementa con la palabra. Amén. Amén. Bueno, no, ahí no sé si le... Amén. 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 Bueno, ahí que la hermana Nastia nos esté comentando ahí si quedó bien con la respuesta de nuestro hermano Carlos. Romanos 12, 18 dice, mire, lo leo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, depende de mí también. Amén. Así es. Si es posible. Amén. 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 Seguimos entonces leyendo nuestro comentario. Nuestra hermana Anita Guajardo nos dice, gracias Señor por su palabra. Nuestra pastora Elsa Correa Vergara nos dice, Dios les bendiga. Muy buena enseñanza, bendiciones. Nuestra hermana Nastia también nos dice, hermosa enseñanza. Amén. Gracias Señor por su palabra. Nuestra pastora Elsa también nos escribe allí, gracias Señor por su palabra, que cada día nos enseña. Nuestra hermana Nastia nos pone amén. La respuesta que... Amén. Está bien, está bien. Amén, hermano Carlos. Aprobado. Aprobado. Aprueba la sesión. Bueno, damos gracias a Dios esta tarde por lo que nos permite vivir y poder aprender. Así que le invitamos a que puedan compartir este video con su grupo de WhatsApp, por ahí alguien que tengan conocido, que sea de buena enseñanza. Temas tan cotidianos que los vemos cada día, ¿cierto? Así es. Siempre tratamos de verlo lo más fácil y que nuestro hermano Carlos de hoy lo está bendiciendo con esas palabras y que podamos de alguna forma entre nosotros poder tomar esta palabra y hacerla por obra en el día a día, que eso es lo que son nuestras pruebas, ¿cierto? Aquí aprendemos y saliendo del templo, terminando la enseñanza, es donde realmente viene ahí donde tenemos que hacer efectiva la palabra. Así que, bueno, animarnos los unos a los otros, dice la palabra. Amén. Así que los animamos a seguir adelante. Amén. Amén. Que Dios bendiga a tu hermano Tomás. La voz amén. Gloria a Dios. Qué importante es lo que está diciendo nuestro hermano Tomás. Allá. Yo quiero aclarar algo, hermano Carlos. Amén. Antes de... Ya estamos terminando este hermoso programa. Quiero dejar claro algo que para las personas nuevas, sobre todo, ya los nuevecitos, amigos, creyentes o no creyentes, dejar claro que una iglesia, el creyente, el nuevo creyente, cuando empieza a creer en lo que Jesús vino a hacer. Amén. Su propósito, su razón, haber venido y haber dado su vida en la cruz del Calvario. Amén. Por lo tanto, cuando empezamos en este caminar del Evangelio, empezamos en primer lugar entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo primero. Amén. En lo primero. Pero durante nuestro inicio en el Evangelio, vamos aprendiendo a conocer a nuestro Señor. Así es. A comprender en profundidad lo que Él es, a lo que nosotros debemos ser, conforme a lo que Él estableció. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una iglesia o un lugar donde se congregan o los congregamos se compone de nuevos creyentes como también creyentes que llevan más tiempo. Amén. Unos llevan pueden llevar días, unos pueden llevar 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, etcétera, etcétera. Así se compone la iglesia. Amén. Ahora, yo quiero dejar claro algo. No es un problema de que
la palabra del Señor no es que sea un problema en que la palabra de Dios a nadie confunde, ¿ya? La palabra de Dios es clara. Amén. La palabra de Dios es algo que es para nuestra vida. Amén. Es alimento para nuestro crecimiento espiritual. Aleluya. O sea, vamos creciendo según, como dice el hermano Tomás, según cómo nosotros obedezcamos. Amén. ¿Ah? Sí. Y la guiemos en nuestras vidas, la guiemos en nuestra vida, en nuestra por obra. diario vivir Amén. como cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ve a un evangélico que no está viendo lo que el otro está haciendo. Amén. O sea, estoy colocando a alguien que está obedeciendo con alguien que no lo está haciendo. Amén. Puede estar en la iglesia todo el año O toda su vida. o toda su vida. Pero hay algo muy distinto con el que está obedeciendo y creciendo espiritualmente con el que está ahí y lleva sus 40 años sentado en la banca sin poder comprender todavía y sin conocer a este Señor maravilloso. Amén. Porque en el Evangelio es como, yo siempre digo, hermano Carlos, es como el colegio. Así es. Es como el colegio. Y cuando hay alguien que está 30, 40 años y está pegado en kinder y no quiere obedecer, no va a tener nunca el crecimiento. Y nunca va a poder entender para qué Dios lo llamó. Así es. Pero la diferencia con el que está aprendiendo y está viviéndolo día a día, ese cristiano está creciendo. Amén. Y el Señor está viendo su vida, ¿para qué? Para usarlo. Aleluya. ¿Por qué? Porque está superando está superando cada vez, está superando más, venciendo más el yo propio, Amén. el carácter, el orgullo, El enojo. el enojo, La ira. la ira, en que se va superando cada día. Y Así creo que es. eso es lo que el Señor quiere, que seamos realmente, que el Señor vaya trabajando, eso es, Amén. que el Señor pueda trabajar en nuestro corazón, Amén. en nuestra mente, en nuestro corazón, y que Él cambie totalmente nuestra vida. Yo creo que Amén. eso es lo que el Señor quiere, y esto es para esto, porque quizás cuántos hermanos que ahora están ahí escuchando han escuchado esto, quizás le han dicho, hermano, tú tienes que perdonar, O tú tienes que cambiar. tú tienes que cambiar, y quizás lo han escuchado 10 años, Y no lo han hecho. y quizás se preguntan por qué el Señor no me está usando. Es por eso, porque nos han dejado moldear por el poder en lo que el Señor quiere hacer de su vida para que usted pueda ayudar a otros. Así es. Bueno, Carlos. Amén. Bueno, Eso. Dar a conocer dejas también. claro eso un No, sí poquito. está bien. Es que lo que pasa que es lo mismo que cuando va al colegio un niño y no sabe sumar. Le va a costar más porque no sabe. Así Porque recién está aprendiendo. Versus el otro niño que ya no va en primero básico, va en tercero básico. Ya sabe sumar, restar Así y es. dividir. Amén. Pero esa persona que está en tercero básico tiene que ser de ayuda. Amén. Así y es. eso lo que tenemos que ser nosotros. Si usted se cree fuerte, ayude al más débil. ¿Para qué? Para que estemos unidos, seamos uno, Así que es. seamos de bendición, Amén. no dejándolo ahí simplemente. Por Amén. eso hay muchos hermanos que les cuesta perdonar, se entiende, porque recién están llegando. Así es. Y para, Son nuevos. y para perdonar tienen que, como yo en este caso, tienen que ver el cuadro completo, que es el perdón de Dios y el amor de Dios a mí. Así Yo es. cuando lo comprendo,
empiezo a perdonar, pero ese hermano nuevo tiene que aprender, tiene que conocer a Cristo y de a poquito empieza a ver muy diferente la vida, po. Ya no va a tener ese pensamiento de, es que yo antes era de esos duros, po. Ahora no. Pero en estos casos hay que tener paciencia con esos hermanos, se comprende por qué cuesta, y los que llevan tiempo ya en este caso, si no quieren perdonar, ya es porque yo creo que es por el orgullo, la arrogancia, la altivez, superioridad, no sé. Pero eso ya pasa ya. O la falta de obediencia. Obediencia, amén. A la palabra del Señor. Sí, amén. Bueno, que el Amén. Señor esté bendiciendo. Damos gracias al Señor porque en esta hora pudimos transmitir este hermoso programa. Aleluya. Nosotros con el hermano Carlos pudimos estar toda la noche aquí conversando. Amén. ¿Ya? Para nosotros no hay problema, porque qué hermoso es poder meditar en todo esto, porque así uno se va edificando, vamos conociendo cada día más cómo lo que el Señor quiere de nosotros que seamos. Amén. Así que damos gracias al Señor, que el Señor les pueda bendecir sus vidas, dejarlos invitados para este domingo Amén. al culto de adoración a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar adorando y exaltando y escuchando lo más importante, que es el consejo de parte de nuestro Señor para nuestras vidas, para nuestro Amén. crecimiento, y para aquellos que están creyendo también, que puedan ser edificados sus Aleluya. vidas. Así que damos gracias, Señor, y vamos a darle término a este programa. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que el Señor les bendiga. Amén. Un gran abrazo, y lo estamos viendo si el Señor así lo quiere. Así es. Muchas bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Aleluya. Mi vergüenza